Aleluya, bienvenidos al podcast Verdad que sí, donde lo positivo de Dios se hace verdaderamente real en tu vida. Y es que, amados hermanos, en este podcast vamos a estar hablando un tema muy interesante que yo sé y estoy seguro de que Dios, a través de lo que tú vas a escuchar en los próximos minutos, te va a ayudar para tu crecimiento espiritual. El objetivo de este podcast es que Dios te pueda bendecir a través de su palabra y que lo que quizás usted no sabía te pueda servir de gran ayuda con el conocimiento que en los próximos minutos te voy a comenzar a impartir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El tema que voy a compartir y que te quiero compartir se llama: la exaltación es un lenguaje de fe. Oye, la exaltación es un lenguaje de fe. ¿Por qué vamos a estar hablando de este tema? Porque la generación de hoy en día necesita entender que Dios anda buscando personas que quieran buscarle en espíritu, personas que tengan decisión de tener cercanía con Dios y de exaltar a Dios en todos los momentos. Cuando nosotros hablamos de exaltación, también podemos decir que estamos hablando de honra. Dios anda buscando personas que tengan mentalidad de honra, mentalidad de honrar el reino de Dios, mentalidad de que el reino de Dios crezca, mentalidad de que el reino de Dios se expanda en la tierra, mentalidad de poder prosperar en todo lo que haga, en todos sus caminos. Dios anda buscando personas que quieran marcar un antes y un después. Dios anda buscando personas que ya le diga stop a la mediocridad y le diga: sí quiero avanzar, sí quiero tener éxito, sí quiero echar para adelante. Dios anda buscando personas que quieran vivir una vida conectada con el reino celestial. Yo sé que tú eres esa gran persona que tiene en tu corazón el deseo de exaltar a Dios en todos los momentos, siempre, de anhelar la presencia de Dios continuamente. Y es por eso que en este podcast te quiero hablar sobre este tema tan interesante que Dios me compartió, y te quiero hablar sobre que la exaltación es un lenguaje de fe. ¿Sabes por qué la exaltación es un lenguaje de fe? Porque cuando tú comienzas a honrar el reino de Dios, cuando tú comienzas a exaltar el reino de Dios, hay cosas que tú comienzas a hablar que quizá tú no la hablas con tu boca físicamente, pero que ese acto de fe comienza a llamar la atención de Dios. Dios anda buscando personas que llamen su atención, y la exaltación hacia Dios llama la atención de Dios. Para poder hablar y tener fundamento en lo que te quiero compartir, quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro Josué capítulo 6 versículo 15. Observa en pantalla. Dice así la palabra de Dios: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Aquí en este pasaje bíblico nosotros podemos encontrar un principio de fe, y es el principio de la exaltación a Dios. Todos nosotros, o la persona que estamos en los caminos de Dios, y yo sé que muchas personas que quizá no están en los caminos de Dios, pero que tienen temor de Dios, quizás han escuchado sobre este versículo bíblico que acabamos de leer y que acabamos de poner en pantalla. Este versículo bíblico habla sobre la historia de Israel, cuando Israel, Dios le entregó la victoria para derribar a las personas que se encontraban en Jericó. Es muy famoso este versículo bíblico, los muros de Jericó. Aquí en este principio, Dios nos da a conocer que hay momentos que nosotros tenemos que tener una actitud de exaltación a Dios para Dios poder romper cadenas, murallas
y cosas que están impidiendo tu crecimiento en el mundo espiritual y que no se puede manifestar en lo físico. Por la cual nosotros podemos observar algo. Nosotros observamos de que Dios tenía a un escogido llamado Josué. Y ese escogido que Dios escogió era con quien Dios se comunicaba. Esa persona que Dios escogió, que fue Josué, nosotros podemos observar de que Josué tenía una comunión con Dios y de que Dios le respondía toda la cuestionante a Josué, por la cual nosotros podemos observar de que Dios le da instrucción a Josué. Lo que me impresiona de este caso es que Josué es un líder, por lo cual Dios anda buscando personas que quieran cumplir el propósito por el cual ellos fueron llamados, para que seas tú desempeñando el liderazgo que Dios te ha puesto en tus manos. Desempeñar tu liderazgo va a conllevar de tener una comunión profundamente con Dios, para que se te pueda revelar las instrucciones de tu propósito. El propósito de Josué era conquistar, derribar los muros de Jericó. Por lo cual, antes de Josué conquistar a Jericó, primero Josué buscó instrucción. Yo quiero que tú te grabes esto, la palabra instrucción. Dios le da instrucción a Josué. Ahora bien, escucha esto. Cuando tú eres una persona que tiene temor de Dios y que te preocupa más la cercanía con Dios que tener cercanía con la gente, todo aquel que se encuentra en tu cargo también va a prosperar. Cuando Dios te entrega una asignación, cuando Dios te entrega un ministerio, cuando Dios a ti te delega algo, Dios también te delega un equipo, Dios te delega personas. La gente que te rodea también van a tener un crecimiento efectivo, porque tú eres la columna que Dios ha levantado para Dios fortalecer al pueblo. Por la cual nosotros podemos observar de que a Josué se le dio la instrucción, y la instrucción se trata de que Dios le dijo a Josué: Josué, mira, yo quiero que tú utilices a los sacerdotes y que los sacerdotes obtengan lo que se llaman las bocinas. Nosotros podemos comprender y que a lo que Dios se está refiriendo son a las trompetas. En otras palabras, Dios le está diciendo: dile a los sacerdotes que tengan su trompeta, porque ellos van a sonar la trompeta. ¿Sabes qué significa el sonido de la trompeta? Exaltación a Dios. Dice la palabra que Dios le dijo: Josué, también yo quiero que tú agarres el arca y lleves contigo el arca, y que también pongas aquellos que son hombres de batalla. Ay, Dios mío, aquí hay un punto interesante. Dios le dijo: Josué, yo quiero que también te lleves a los hombres de guerra. Dios está especificando a quienes Él quería que le den la vuelta juntamente con los sacerdotes y el arca. Hombre de batalla, hombre de guerra, hombre diestro para la batalla. Escucha bien, porque aquí hay un punto muy interesante. Dios le dice: Josué, yo quiero que tú agarres esta instrucción y tú la pongas en práctica durante 6 días. Escucha bien. Durante 6 días los sacerdotes van a caminar con las trompetas. Durante 6 días tú vas a darle la vuelta a Jericó, pero los sacerdotes van a estar tocando la trompeta. Pero lo que me impacta es que Dios no se queda ahí. Dios le sigue diciendo a Josué: Josué, pero yo quiero que el 7º día, escucha bien, el 7º día, el pueblo, ahora ya no solamente son los sacerdotes, ni el arca, ni los hombres de guerra. Ahora Dios le dice: Josué, el 7º día, dile al pueblo que ellos van a gritar con toda su fuerza, y que el 7º día ellos le van a dar la vuelta a Jericó 7 veces. Lo que me impacta es que Dios le dice: los primeros 6 días el pueblo no va a gritar. Los primeros 6 días quien va a gritar son la trompeta, es el sonido. Ay, 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 ay.
¿Tú sabes qué significa eso? Que cuando Dios va a romper los muros de tu Jericó, primero Dios quiere que tú hagas silencio, porque en medio de tu silencio, los ángeles que Dios puso a tu asignación van a tocar trompeta para que los muros de Jericó sean destruidos en el mundo espiritual. Ay. Dios le dice a Josué, el séptimo día ya yo no quiero que el pueblo haga silencio. En el séptimo día yo quiero que el pueblo grite y que le den 7 veces la vuelta a los muros de Jericó. Y dice la palabra que Josué hace tal y como se le instruyó. ¿Tú sabes qué significa eso? Que cuando tú caminas de acuerdo a tu asignación, cuando tú caminas de acuerdo a tu propósito, y cuando tú haces lo que a ti se te dice que tú tienes que hacer, porque hay algo que la generación de hoy en día tiene que entender. No se trata de lo que yo quiero hacer. Se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en el mundo. Se trata de lo que Dios quiere implementar, no de lo que yo quiero implementar. Se trata de lo que Dios quiere establecer, no lo que yo quiero establecer con mi conocimiento, con mi lógica humana. Se trata de que hay que manifestar el reino de Dios en la tierra. Dice la palabra que los sacerdotes tocaron trompeta. Ay, Dios mío. Esto representa exaltación a Dios. Mientras los sacerdotes están tocando la trompeta, ¿tú sabes qué estaba pasando en el mundo espiritual? En el mundo espiritual los muros de Jericó estaban siendo derribados. En el mundo espiritual ya Jericó fue destruido. Pero Josué ahora le dice al pueblo, ya ha llegado el séptimo día. Y la instrucción del séptimo día, escucha bien, la instrucción del séptimo día es que tenemos que darle 7 vueltas a Jericó. Y ustedes van a gritar con toda su fuerza. Ay, Dios mío. Y ustedes, oye, Dios me acaba de recordar algo del pasaje bíblico. Hay algo que Josué le dijo al pueblo. Josué le dijo al pueblo, ustedes van a gritar cuando yo os les diga que grite. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que Dios quiere que la generación de hoy entiendan? La generación de hoy en día necesita entender que ellos tienen que tener cobertura. La cobertura tú tienes que honrarla y respetarla. Todo aquel que quiere manifestar cosas en su vida, si no está bajo una cobertura y no está en obediencia con esa cobertura con la que Dios te ha puesto, tú no vas a ser funcional. Y hay algo que se ha manifestado en este tiempo, un conocimiento erróneo, un tabú, como dicen muchas personas. Y es que muchas personas dicen, yo no tengo que obedecer a nadie porque a mí fue Dios quien me llamó. Eso es falso. Porque aunque Dios te llama, a ti Dios te delega personas. Aunque Dios a ti te llama, Dios va a poner personas que sean cabeza por ti. Ay, Dios mío. Cuando Dios te asigna un proyecto, pero Dios te va a poner una persona que va a estar más alto que tú. En otras palabras, va a tener más autoridad que tú. El pueblo necesita entender. Muchas personas necesitan entender que tienen que obedecer a sus pastores. Tú no puedes andar como chivo sin ley, como decimos nosotros los dominicanos. Tú no puedes andar como que tú no tienes una cobertura. Tú tienes que caminar en tu vida respetando la instrucción que tu autoridad a ti te da. Cuando tú caminas bajo autoridad, la autoridad del cielo va a estar contigo para respaldarte, porque es que cuando tú obedeces tu autoridad, tú tienes autoridad para atar a los demonios. Tú tienes autoridad para desafiar el infierno. Tú tienes autoridad para romper toda cadena. Tú tienes autoridad para decirle al mundo de la tiniebla,
A mí Dios me ha ungido y me ha mandado con una palabra. Por eso Dios me ha recordado este versículo en medio de este podcast, donde Josué le dice: ustedes van a gritar es cuando yo le diga que grite. Es que la generación de hoy en día necesita entender que si no tenemos un sometimiento a nuestras autoridades, si nosotros no somos obedientes a quienes Dios nos ha puesto por autoridad, no vamos a ser efectivos. Porque hacia donde tú quieres ir, ya Dios ha llevado tu autoridad. ¡Wow! Dios mío. Hacia donde tú quieres caminar, hay personas que ya han caminado. Por eso la exaltación a Dios es un lenguaje de fe. Porque el pueblo de Israel con su obediencia ya estaba exaltando a Dios. Hay muchas personas que no están exaltando a Dios porque no se dejan llevar de sus pastores, no se dejan llevar de sus líderes, no se someten a sus autoridades. Cuando nosotros observamos la Biblia, nosotros observamos algo muy interesante. David exaltó a Dios en todas sus acciones. ¿Sabe qué hizo David? David reconoció el manto de Saúl. Y yo puedo imaginar, hubiera un momento en que David decía: Dios mío, este hombre me ha perseguido para matarme. Y quizá, eso soy yo imaginándome, y quizá a David se le entraban pensamientos de querer, humanamente hablando, ¿sabes? Humanamente hablando, me imagino que a David se le entraban pensamientos: Dios mío, yo con una espada y quizá este hombre haciéndome la guerra y yo quiero arrancarle la cabeza. Eso es humanamente hablando. Pero yo también pude imaginarme que David espiritualmente decía: aunque Dios a mí me eligió para ser rey, yo reconozco que por encima de mí ya Dios puso a una persona. Que aunque él fue desechado, pero yo reconozco su manto. Hoy en día es verdad que tenemos muchas personas que quizás tu líder no tiene el conocimiento que tú quieres que tenga para que te trate bien. Pero fue la persona que Dios te puso. Fue la persona que Dios permitió que te conduzca, por la cual tú tienes que aprender a respetar el manto de aquel que Dios te ha puesto por autoridad. Por cuanto el pueblo de Israel se dejó llevar por Josué, el pueblo de Israel venció. Dice la palabra que Josué dijo: ha llegado el séptimo día, es hora de tocar las trompetas. Ay, Dios mío. Es hora de exaltar a Dios. Ay, 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 ay. Es hora de llevarnos el arca. Y dice la palabra que ellos le dieron 7 vueltas a Jericó. Y cuando ellos gritaron, dice la palabra que Dios derribó los muros de Jericó. Aquí hay un principio que se aplica y es muy interesante. Tú nunca vas a poder manifestar algo físico si primero no te lo han dado o tú no lo has recibido espiritualmente. Mira, Juan habló algo muy interesante y Juan dijo: el hombre no puede tener nada sin primero no lo ha recibido del cielo. Lo que tú estás pidiendo o lo que tú quieres, tú primero tienes que buscarlo en el secreto. Quizá tú quieres algo, quizá tú le estás diciendo a Dios: Dios mío, esto, Dios mío, lo otro. Y eso está bien porque la palabra dice que el que pide, Dios le va a dar. Pero quizá hay otro tipo de personas que se están afanando por tener esto, por tener lo otro, por tener ministerio, por tenerlo, por tener. Si primero Dios no te lo ha dado en el mundo espiritual, no lo vas a manifestar físicamente. Porque el principio se trata es que yo manifiesto en lo físico lo que a mí se me entrega en el mundo espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice la palabra que Josué le dijo al pueblo: Jehová nos ha entregado la victoria. ¿Sabes qué significa eso? Que en otras palabras Josué dijo: ya Dios ha derribado los muros de Jericó en el mundo espiritual. Y los gigantes que estaban puestos por la tiniebla en el mundo espiritual ya fueron derribados. Pero Josué le dice: en el séptimo día Dios va a derribar los muros. No en el primer día, no en el segundo día, no en el tercer día, no en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto día. En el séptimo día Dios va a derribar. ¿Sabes por qué?
Porque Dios duró, ay Dios mío, Padre, esto sí está fuerte. Dios duró 6 días para derribar el muro de Jericó y 1 día para derribarlo físicamente. Oh my God. En otra palabra, el pueblo de Israel duró 6 días para recibir la victoria. Pero en el 7º día la victoria se le materializó. ¿Tú sabes a qué te conlleva esto? Que para tú poder recibir la cosa del cielo, hay que pasar tiempo con Dios y aprender a esperar en la presencia. La generación de hoy en día, el sistema lo ha acostumbrado a tener las cosas rápidas. Todo lo quieren rápido. Estamos viviendo en un mundo donde todo gira, todo lo que gira alrededor se mueve rápido. La gente va a un supermercado y la gente se desespera. La gente tiene una actitud de desesperación. La gente va a comprar a una tienda, a un Walmart, como dicen en los Estados Unidos, y la gente va desesperadamente. La gente hoy en día está haciendo la cosa con un espíritu de desespero. ¿Y por qué esto? Porque el sistema está rápido. La gente quiere conseguir las cosas rápidas. Pero cuando tú le vas a pedir a Dios, tú tienes que dejar tu desespero y tener un espíritu de paciencia. Porque Dios se mueve en la paciencia. Dios quiere que la generación de hoy en día aprenda a ser paciente para recibir la cosa del reino celestial. Yo quiero que tú te aprendas esto. Tengo que ser paciente para recibir las cosas del reino celestial. Porque tu exaltación a Dios es un lenguaje de fe. Cuando tú tienes un espíritu de exaltar a Dios en tu trabajo, en la universidad, en la tienda, en el supermercado, donde quiera que tú vayas, esa exaltación que tú le estás haciendo a Dios está llamando la atención de Dios. Y mientras tú estás exaltando a Dios, Dios está respondiendo a tu lenguaje. Ay, Dios mío. Dios está respondiendo a tu lenguaje, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y tú sabes cuál es lo bueno del principio cuando tú comienzas a exaltar a Dios, que cuando tú comienzas a exaltar a Dios, tú te estás humillando delante de Dios y tú le estás diciendo a Dios: te doy mi carga, suelto todo lo que tengo, quito mis problemas. Que aunque tengo problemas, Señor, pero con problemas y con lo que haya, yo me humillo. Y en mi humillación a ti, Padre, te exalto. La humillación no es una posición, es una actitud del corazón. Porque tú puedes estar caminando y humillado y puedes estar exaltando a Dios. Porque humillación no se trata de una posición de tú ahincarte en el piso, aunque eso es bueno y se hace en su debido momento. Pero la humillación a Dios tiene que ver con una actitud del corazón, de tú decirle a Dios: aunque estoy en esta circunstancia, aunque yo estoy pasando por este proceso, aunque yo estoy atravesando esta tormenta, yo tengo mentalidad de humillación. Porque mi humillación revela la exaltación a Dios. Y la exaltación a Dios es un lenguaje de fe que le dice a Dios: yo tengo que responder a la actitud de ese corazón genuino. Dios te anda buscando a ti. Tú que tienes ese corazón genuino. Tú que tienes ese corazón ferviente por agradar a Dios, por servir a Dios, por decirle a Dios: te amo, te quiero, te anhelo, haz algo en mi vida. Yo estaba escuchando una reflexión porque yo tengo algo y te lo quiero compartir. A mí me gusta inspirarme con quienes se inspiraron en la presencia y se inspiran en la presencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, te quiero compartir este secreto. Cuando yo quiero aumentar mi inspiración en la oración, en mi comunión con Dios, en mi humillación a Dios, recuerda que el principio de que Dios te exalte es humillarte. Cuando tú te humillas, Dios te exalta, también tú le exaltas a Él
tú levantas tu exaltación a Él, y eso es un lenguaje de fe que Dios responde. Y yo tengo algo, cuando yo quiero inspirarme, yo busco personas que se inspiraron en Dios. Cuando hablo que se inspiraron en Dios, fueron personas que ya no están en este mundo. Y también busco personas que viven inspirados en la presencia de Dios. Yo estaba escuchando una reflexión de una mujer llamada Katherine Kuhlman. Y yo estaba escuchando que esta mujer dijo en una de sus frases en los audiolibros que existen, yo pude escuchar algo que me inspiró a buscar más a Dios. Y fue que esta reflexión se trataba que si tú quieres revolucionar en el mundo natural, en otra palabra, si tú quieres tener una mentalidad de revolucionar en el mundo natural, de que esa gloria de Dios tú la puedas ver tangiblemente, Katherine Kuhlman decía, tú tienes que tener una mentalidad de madrugar. Madrugar, lo estoy repitiendo, madrugar, porque la generación de hoy en día necesita entender que necesita madrugar para poder descubrir los planes de Dios, dice Katherine Kuhlman. La generación de hoy en día necesita descubrir los planes de Dios. Cuando yo leo las escrituras me doy cuenta que Jesús, ay Dios, gracias por esta palabra. Jesús iba a madrugar, porque cuando Él iba a madrugar, lo que Dios, oh Dios mío, lo que estaba escrito en el libro acerca de Él, Dios a Él se lo revelaba en la comunión con Dios en las horas de las madrugadas. Porque es que tu exaltación a Dios es un lenguaje de fe. Dios no busca personas que tengan un espíritu de ley. ¿Cómo así un espíritu de ley? No. Dios no anda buscando personas que tengan un espíritu de religiosidad. No. Dios anda buscando personas que tengan fe. Son personas que han aprendido que si Dios no habla, ellos no pueden ser funcionar. Son personas que han aprendido a acceder a los principios de la Biblia. La Biblia es tu fuente para tú acceder a las cosas que tú necesitas acceder. La Biblia es el único libro con los principios de fe para que todo aquel que quiera trascender en este mundo ande con esos principios. Y es por eso, amados hermanos, que este podcast a ti te ha enseñado que cuando tú aprendes a caminar con fe, exaltando a Dios, esa exaltación tiene una respuesta, porque Dios responde a la oración de fe. Así que, amados hermanos, yo sé que este podcast será y es de mucha bendición para ti y para esa gran audiencia que está escuchando este podcast, porque yo sé que a partir de hoy tú vas a tener un antes y un después, y Dios va a comenzar a ministrar a tu corazón, porque recuerda, cuando tú te humillas, Dios te exalta. Pero cuando también tú te humillas, tu espíritu da exaltación a Dios. Y cuando tú das la exaltación a Dios, en otra palabra, exaltando a Dios en todas las cosas, eso es un lenguaje de fe. Y Dios responde a aquellas personas que saben hablar el lenguaje de fe. Así que, amados hermanos, nos vemos en otro vídeo acerca de las cosas y maravillas que Dios quiere enseñarte. Así que Dios te bendiga y pasa buena.